molécula donde tenemos la formación de una cadena, siempre estamos hablando de cadenas, ¿no es cierto? De cadenas, ¿no? ¿Se acuerdan la definición? Y lo que yo dibujo siempre son porciones o unidades de estas moléculas. Entonces aquí estaría generando una porción, ¿no es cierto?, donde consta de 4 carbonos y 10 hidrógenos. Esta sería la cadena. Esta molécula de cadena sería el butano. El butano. Este butano también, lógicamente, tiene un compuesto determinado por una formación diferente, pero que contiene el mismo número de átomos, tanto de carbono como de hidrógeno, ¿sí? Y lógicamente la estructura, como observamos acá, no es sencilla como esta, sino que va a tener, digamos, una deformación distinta, ¿no es cierto?, a un equilibrio diferente. Y este es el isobutano. El isobutano, ¿no? Esa es la que hace a la isomería. También la isomería, ¿no es cierto?, puede tener distintas formaciones, ¿no es cierto? Puede ser la denominada isomería geométrica o la estereoisomería. La estereoisomería es fundamentalmente aquella, ¿no es cierto?, de cómo se definen las estructuras en el espacio. La estereoisomería. Entonces, siempre hablando de lo mismo, las estereoisomerías pueden ser también de diversos tipos, ¿no es cierto? La isotáctica, o sea, que tiene igual, ¿no es cierto?, ordenamiento atómico compuesto por elementos a partir del cual, ¿no es cierto?, vamos a tener una estructura sencilla, pero que a su vez, ¿no es cierto?, está definiendo alguna sustitución ordenada de los elementos, ¿no es cierto?, que pueden sustituirse, ¿no es cierto? Como nosotros habíamos hablado de sustituir un átomo de hidrógeno en el caso por cloro o en el caso del propileno, ¿no es cierto? A ese átomo que sustituye al hidrógeno le vamos a llamar reactivo, ¿no es cierto? O sustituto, ¿no es cierto?, en el lugar del hidrógeno, ¿no es cierto? Y esto puede ser, ¿no es cierto?, la isotáctica cuando se reemplaza con la misma periodicidad, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la cadena. O sea, acá lo estamos sobre un lado de la cadena y uno de por medio, lo hemos sustituido ahí, ¿no es cierto? Esto significa que la isotáctica, el elemento de reacción, está ordenado o que es igual al orden que va a generar el compuesto, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a poner igual orden. Igual orden.
Esa es la isotáctica. Después tenemos la simbiotáctica, ¿no? La simbiotáctica. La simbiotáctica también, ¿no es cierto?, tiene la misma estructura, pero aquí estaríamos representando un elemento de reacción, ¿no es cierto?, alternado, ¿no? Puede ser alternado en un determinado espacio de la cadena, o puede ser, digamos, en ambos lados, ¿no es cierto?, de la cadena. Estaríamos hablando de eso, por ejemplo, y vamos a poner en un lado de la cadena un reactivo, por ejemplo, así, ¿no? Es decir, vamos a alternar arriba y abajo con una frecuencia también igual, ¿cierto?, en ambos lados. Y por supuesto, los átomos no sustituidos entre el hidrógeno que van a completar, digamos, eh, la cadena correspondiente, ¿sí? Entonces, entonces sería alternado el orden. Ustedes observan ahí que estamos hablando de una cadenas que en principio están teniendo un comportamiento homogéneo, en este caso, salvo que uno lo hace de una manera u otra, ¿no? Hay un comportamiento homogéneo. Y bueno, nos faltaría dentro de la estereoisomería las cadenas denominadas atácticas, o sea, sin orden. Vamos a hacer aquí ahora. Las cadenas atácticas son también carbonos que van a tener, digamos, una sustitución por el elemento reactivo que no tiene orden, ¿no? Que no tiene orden, o sea que se hace aleatoriamente, es decir, que cuando se produce una reacción de esta naturaleza, se pueden combinar distintos tipos de lo que son las propiedades y características del elemento, ¿no es cierto?, y que van a generar distintas reacciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, de esta naturaleza. En cualquier lado, ¿no es cierto?, se sustituye un hidrógeno por un otro átomo, ¿no es cierto? Y, lógicamente, van a generar una reacción, digamos, de una naturaleza incierta, en principio, ¿no es cierto?, como se puede observar acá. Entonces, este es sin orden. La última característica de estereoisomería. Siempre que hablamos de estéreo, recuerden cuando hablamos de que hay una especie de característica o propiedad que se establece globalmente, ¿no? Cuando hablábamos del concepto de la fase, ¿no? De la estereoisomería. Bueno, otras características, ¿no es cierto?, de las estructuras de los polímeros o de sus cadenas, ¿no es cierto?, tiene que ver, ¿no es cierto?, con las propiedades, ¿no es cierto?, tamaño, forma y a su vez cómo el tamaño y la forma generan las estructuras, ¿no es cierto?, estaríamos hablando en este caso. El tamaño, ¿no es cierto?, es justamente la cantidad de monómeros, ¿no es cierto?, que van a intervenir en una cadena. Tan presto podemos hablar de lo que son la polimerización por adición o la polimerización por condensación. La longitud del tamaño, ¿no es cierto?, de las cadenas, ¿no es cierto?, en principio, van a definir la cantidad de moléculas
y por ende átomos, ¿no es cierto?, que intervienen en una reacción de polimerización. Normalmente las reacciones son media bruscas, media rápidas, ¿no es cierto?, porque son reacciones químicas que se experimentan en un, por ejemplo, en un sistema fluido, tales como gases o líquidos, ¿no es cierto? Normalmente es como se generan los polímeros en cuestión. Los gases, hidrocarburos, estado gaseoso, carbono e hidrógeno. Y los elementos que van a componer, ¿no es cierto?, que se incorporan a la reacción, pueden ser distintos tipos de ácidos o alcoholes, agua en algunos casos, ¿no es cierto?, que a presión y temperaturas que generan esa expansión, digamos, de reacción química, que va a depender, ¿no es cierto?, de cuáles son los ingredientes que se han producido. Por eso hay cada vez mayores productos, ¿no es cierto?, que van generando cualidades complejas en el sentido de su utilización, porque permanentemente se están dando distintas combinaciones, ¿no es cierto?, de todos los elementos. Y en algunos casos, como el teflón, surgió por la casualidad. Ustedes habrán escuchado que estaban buscando un producto, ¿no es cierto?, que satisfaga unas ciertas necesidades, y en el laboratorio quedaron unos residuos de las reacciones que habían preparado, y en un momento dado encontraron que como que había desaparecido el componente que habían tenido los tubos de ensayo. Cuando investigando comprobaron de que se había producido un compuesto totalmente diferente que, analizado en cuestión, dio el origen justamente al teflón. Muy, muy interesante. Entonces, el tamaño, ¿no es cierto?, como digo, va a ser esa cantidad de moléculas que finalmente va a dar el peso, como habíamos expresado en la definición, de 10.000 a 1.000.000 de moles por gramo. O sea, imaginen la cantidad de átomos que hay en un gramo de esa cadena. Y como digo, es el promedio de unidades que van a intervenir en la polimerización. Cuando es por adición, el promedio es, digamos, todos los átomos, ¿no es cierto?, o el peso de todos los átomos, o masa de todos los átomos, dividido 2, simplemente. En cambio, cuando es por adición, es la suma de la masa de cada uno de los monómeros dividido 2. O sea que, porque son similares, no son iguales, ¿no?, en el caso de la condensada. Y así entonces se determina el tamaño. La forma es, como decíamos, va a depender del radio, ¿no es cierto?, de actividad que tienen los enlaces laterales o transversales respecto del carbono, que, como decía, ¿no es cierto?, va a ir generando que se tuerza o se doble esa cadena. Y la estructura, acá la estábamos mencionando, ¿no es cierto?, que tiene también propiedades dentro de la isomería. Otra de las características de los polímeros es la que se refiere a los homopolímeros, que son cómo se han producido en la polimerización, es decir, en base a qué elementos, ¿no es cierto?, se generaron de las cadenas, que pueden ser familias simples de elementos, ¿no es cierto?, o que en otros casos los copolímeros son familias, ¿no es cierto?, que se van a ir alternando con una cierta periodicidad, ¿no es cierto?, generando unas estructuras complejas, ¿no es cierto?, pero de características muy específicas, ¿no es cierto? Y los copolímeros entonces son esa variedad, ¿no es cierto?, en cuanto a las estructuras que se logran en estas cadenas, que a su vez también pueden ser determinadas por un ordenamiento, ¿no es cierto?, que puede ser al azar, pueden ser alternado, como en el caso de la simbiotáctica, también pueden ser formando bloques, bloques compuestos, ¿no es cierto?, que se van repitiendo
y que se definen como los copolímeros. Las características de cada bloque, lógicamente, son similares, ¿no es cierto? Y generan, digamos, específicas propiedades equivalentes, ¿no es cierto? A ese orden. O también pueden ser que se vayan generando injertos, es decir, que así como la ramificada, ¿no es cierto?, se puedan ir produciendo, eso vendrían a ser subcombinaciones, ¿no es cierto?, que se van injertando, ¿no es cierto?, a una cadena principal, por decirlo de alguna naturaleza. Después otra característica de los polímeros, ¿no es cierto?, o las estructuras de un polímero, es la cristalinidad. Y esta cristalinidad nos recuerda, ¿no es cierto?, de los sistemas cristalinos que habíamos visto en los metales. En este caso, los polímeros también poseen cristalinidad. Y hay ejemplos, ¿no es cierto?, de esto, como son el PET mismo, ¿no es cierto?, que utilizamos para la fabricación de envases de bebidas en general, ya sean gaseosas o no, ustedes bien observaron. También útiles de escritorio, como son los policarbonatos, incluso las lucites, ¿no es cierto?, que son polímeros, en principio, que tienen las características físicas de la cristalinidad. Si ustedes recuerdan la característica física de la cristalinidad, entonces, es la transparencia. La transparencia. Entonces, estos son los polímeros que también tienen una gran extensión. Solo que a diferencia de que la geometría en los cristales metálicos era la geometría regular, ¿no es cierto?, cúbica, hexagonal, tetraédrica, etcétera, etcétera. En el caso de los polímeros, esa estructura geométrica no se presenta en cada uno de los átomos, sino que la geometría se va a presentar en cualquiera de los átomos que genera, digamos, la molécula. En la cristalinidad metálica hablamos de geometría atómica. En este caso, en los polímeros estamos hablando de geometría molecular. O sea, puede ser átomos de carbono o átomos de hidrógeno o sus sustitutos, lo que van a estar generando la geometría. Y de ahí la transparencia. No obstante, la mayoría de los polímeros pueden tener, ¿cierto?, parte cristalina y parte amorfa, que sería la otra formación, ¿no es cierto?, de la que describe, digamos, el polímero. Porque justamente va a depender de cuál ha sido la reacción de polimerización que da lugar al producto. Si se enfría rápidamente, aquí estaríamos hablando de cómo habíamos hablado de la fusión de los metales, ¿no? Si se enfría rápidamente, se va a generar una estructura rígida, cristalina, y si se enfría lentamente, ¿no es cierto?, los átomos se van a ir acomodando y van a generar una estructura amorfa, homogénea, ¿no es cierto?, dentro de su resistencia mecánica, en equilibrio, pero no van a tener la forma geométrica propiamente dicha, ¿no? Esa sería la cuestión. Y después también, como nosotros habíamos definido la clasificación en general de los polímeros, en función de la resistencia mecánica, la resistencia mecánica también la podemos expresar, ¿no es cierto?, como la relación de la tensión que genera una fuerza aplicada sobre la deformación. Es decir que acá también podemos hablar de módulo de elasticidad, ¿no es cierto?, representado en el polímero. Y lógicamente aquí estaríamos hablando también, ¿no es cierto?, de que los polímeros, según que sean plásticos o elastómeros, van a tener, ¿no es cierto?, un diagrama que está representado por el esfuerzo de tracción, como habíamos visto, ¿no es cierto?, cuya tensión y deformación aplicada, ¿no es cierto?, va a definir fundamentalmente si el polímero plástico es termoplástico o termoestable, o si el polímero
elastómero, ¿no es cierto? Va a tener, digamos, las características de la resistencia también, ¿no es cierto? De formación equivalente a la tensión aplicada y a su vez también a la, decíamos, a la deformación. Entonces, acá, le voy a sacar, no me acuerdo si saqué esta foto. Así borro una parte al menos. Después, entonces, vamos a completar. ¿Cómo andamos con los tiempos? Somos poquitos, sí. Bien. Creo que hoy era Halloween, ¿cómo se llama? La fiesta de Halloween. Supuestamente algunos se han ido para aquel lado. Recordando este diagrama, entonces, nosotros podemos observar que tenemos que los polímeros pueden estar representados en esta forma, ¿sí? Estarían representados en esta forma. Está muy horizontal. Y estaríamos representando las curvas justamente de un polímero termoplástico, termoestable y un elastómero. Y ustedes pueden deducir, ¿no es cierto?, cuál de estas curvas está representando A, B y C, ¿no es cierto?, al respecto, ¿sí? Y compararlo, ¿no es cierto?, con lo que nosotros ya conocemos de este diagrama. Sería una buena pregunta de examen si ustedes me definen cuáles son cada uno de estas curvas representadas en A, B y C, de los tres polímeros que clasifican por su resistencia mecánica, como habíamos mencionado. Y después tenemos, los aditivos, ¿no? Aditivos que fundamentalmente también son utilizados, ¿no es cierto?, en la fabricación de los distintos polímeros y sus aplicaciones al respecto, ¿no es cierto? Dentro de los aditivos tenemos los rellenos, los plastificantes, los rellenos, los plastificantes, y los estabilizantes, los colorantes y también los mismos. Los mismos. Cada uno de ellos, ¿no es cierto?, tiene aplicación, ¿no es cierto?, según la característica que proporcionan los distintos tipos, ¿no es cierto? Por ejemplo, los rellenos son aquellos, ¿no es cierto?, que se utilizan donde se va, digamos, a conformar un polímero que tiene una materia prima específica, ¿no es cierto?, que va a producir una característica determinada, pero, ¿no es cierto?, es necesario utilizar elementos, ¿no es cierto?, que son la carga normalmente, para producir a lo mejor un volumen. Por ejemplo, cuando hablamos de un cemento, ¿no es cierto?, para agregar distintos tipos de superficies, ¿no? ¿Sí? Y es necesario que ese elemento, ¿no es cierto?, sea unido, ¿no es cierto?, con un material
digamos, que sea relleno, o sea, que genere el volumen, ¿cierto?, necesario para rellenar, ¿no es cierto?, una determinada porción del material, ¿no? Y para eso puede ser arena, serrín, arcilla, o sea, tierra, pueden ser cenizas, cualquier tipo de elemento de esa naturaleza, o sea, lo que ande dando vueltas por ahí, harina, por ejemplo, también para practicar un engrudo, esta harina, y así, ¿no es cierto?, para conformar la masa o la adherencia necesaria a esa superficie que queremos sellar, por ejemplo, ¿no? Los plastificantes justamente porque necesita que el polímero provoque una determinada flexión, ¿no es cierto?, o ductilidad al elemento, y los compuestos de fabricación generarían un polímero, por ejemplo, termo estable, es decir, que tenga una determinada rigidez. Entonces, para aplicación es conveniente, digamos, agregar un plastificante. Un estabilizante de igual modo, ¿no es cierto?, un polímero que es aplicable a determinados productos químicos, ¿no es cierto?, que pueda tener, digamos, alguna reacción no favorable, que pueda degradarlo, por ejemplo, se le agrega un estabilizante para que no se produzcan esas reacciones indeseables y se logre el cometido, ¿no es cierto?, lo necesario. El colorante también, ¿no es cierto?, es necesario para ciertas aplicaciones, por ejemplo, a nivel de seguridad, donde se pueden utilizar, por ejemplo, señalamientos específicos, el clásico rojo, amarillo, verde, por ejemplo, ¿no? U otros, ¿no? Como pinturas, ¿no es cierto?, determinadas para, digamos, la normalización de distintos productos, ¿no es cierto?, ya sea, por ejemplo, del vestuario de seguridad, ¿no es cierto?, o los elementos ecológicos, ¿no es cierto?, que tienen un envasamiento en verde o en rojo, ¿no es cierto?, o que signifique algo, ¿no es cierto?, de su normalización, y es necesario pigmentar con manipulación. Y en el caso de los ignífugos, también muy utilizado en las condiciones de seguridad, ¿no es cierto?, donde hay ambiente, ¿no es cierto?, donde se pueden producir distintas contaminaciones, fundamentalmente de combustión, ¿no es cierto?, se agregan distintos elementos, ¿no es cierto?, que hacen a las reacciones químicas o a neutralizar las reacciones químicas, por ejemplo, de combustión, ¿no es cierto?, ya sea provocando una reacción que produzca una atmósfera no combustible, ¿cierto?, en la zona de riesgo, o que enfríe, ¿cierto?, la zona, como puede ser los gases de los extintores, ¿no es cierto?, que al ser expandido en la zona de riesgo bajan la temperatura y de ese modo evitan, digamos, que se propague o se extienda el fuego, se extingue de ese modo, ¿no es cierto? Y bueno, dentro de estas reacciones puede ser el cloro, el flúor o algunas sales metálicas, ¿no es cierto?, que producen esta reacción de la ignifugación. Bueno, hay mucho para continuar, ¿no es cierto?, hablando de los polímeros, pero diría que tienen que leer un poco las fotocopias que tienen en la unidad 2, para que confirmen un poquito los conceptos, ¿no es cierto?, que en general poseen los polímeros. Naturalmente hay muchas tablas, ¿no es cierto?, que hacen mención a las características y propiedades de los polímeros, como también están definiendo, en el caso del termoplástico, el termoestable, las temperaturas, la resistencia, como el módulo elástico que hacía referencia, según las combinaciones de los distintos polímeros en el caso de los comerciales. También hay tablas que, según los elementos, ¿cierto?, que van a determinar las cadenas, está el costo, ¿cierto?, porque lógicamente hay polímeros
que como habíamos observado en la definición, pues, tienen un componente de ingeniería, o sea, un desarrollo científico más profundo. También, lógicamente, dependiendo de la función, hay unas normalizaciones, ¿no es cierto?, que deben racionalizar, ¿no es cierto?, el uso de los distintos polímeros, por ejemplo, en el caso de cuando están destinados a empaques, ¿no es cierto?, o envasamientos de distintos productos como en la alimentación, ¿no es cierto? Hay compuestos que son tóxicos, muchos de los polímeros pueden ser tóxicos y afectar, digamos, a la salud. Esto también tiene una norma de identificación, por ejemplo, fundamentalmente los denominados, no estoy de la mente, el bifenol. El bifenol es un compuesto muy tóxico para la salud, entonces también está caracterizado porque en un círculo, en un triángulo, tiene un número, ese número está identificado como tóxico y que no debe utilizarse, en este caso, y así, ¿no es cierto?, todos los polímeros son fórmulas químicas complejas y de muy delicada utilización, ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, los distintos elastómeros, que según la fuerza, ¿no es cierto?, de aplicación y los periodos de temperatura necesarios de uso, también está normalizada y se conoce, digamos, cuál es el porcentaje útil, ¿no es cierto?, del periodo elástico que puede soportar y la carga, ¿no es cierto?, que define estas condiciones. Bueno, como digo, muchas tablas, mucha información. Bien, adelante se ha tirado. Bueno, gente, daríamos por terminado entonces la clase de hoy y también, ¿no es cierto?, las unidades de polímeros. Bueno, profe. Bueno, recuerden entonces, el 12 vamos a hacer el segundo pase. Tengan buenas noches, buen fin de semana. Chao, profe. Buen fin de semana. Ha sido un gusto. Gracias por estar. Buen fin de, profe.